la revisión. Listo, entonces ya estamos listos para hacer el análisis de este primer dataset. Lo primero que dijimos es que este dataset que ahora acaba de compartir aquí Alejandro, entonces es un archivo que tiene ¿cuántas columnas, Alejandro? A ver, vamos. ¿Le pueden ayudar a Alejandro acá en el chat? Dos. 2 columnas, efectivamente. Entonces, si tú le picas en el botón de editar, arriba en la parte superior, las podrías ver. Ahí justo la primera etiqueta es todo el texto, la primera columna es todo el texto asociado a la noticia, y la segunda columna corresponde a la clase que está asociada a esa. Si quieres, haz un poco más grande la primera columna para que se vea como... No, hay un dicho. Mueve tu cursor al espacio que hay entre las dos columnas en el título, la parte superior. Allí, ok. Entonces, ahí ya puedes ver a grandes rasgos, pues la última columna nos está diciendo ahí que es nominal y de todas formas no vamos a ver todos los datos, y como es texto, pues ahí hay saltos de línea de acuerdo al código que utiliza Java. Decimos entonces que son noticias que hablan o no hablan de el tema que nos interesa, o bueno, que les interesa, que es el maíz. Los que están etiquetados con 0, pues son aquellas noticias que no hablan del tema. Los que están etiquetados con 1 sí hablan del tema. Entonces ya lo puedes cerrar. Vale. Si nosotros intentamos hacer un clasificador con eso, pues es imposible, porque pues es una gran cadena de texto, esa columna número 1. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es hacer un procesamiento de estos datos, un preprocesamiento de estos datos. Entonces, te vas a donde dice filtros y usas el botón de elegir. Más a la izquierda. Abajo es el primer recuadro, dice el filter y dice el botón choose. Arriba. Justo abajito de donde dice Open File está el bloquecito de los filtros. Entonces, allí decíamos que en Weka tenemos, o en general para los sistemas de datos, tenemos de 2 filtros. ¿Cuáles son esos 2 datos? Ahí dale clic en Entonces, son en esencia los supervisados y los no supervisados. Igual que en el aprendizaje, los supervisados pues se refieren a un proceso donde nosotros le damos valores de referencia, y los no supervisados, como en el aprendizaje, pues los dejaremos que trabajen solos con base a los parámetros. Particularmente vamos a usar los filtros no supervisados, y como vemos, dijimos que tenemos filtros para atributos o para ejemplares. La semana antepasada usamos los filtros de ejemplares, que nos permitían revolver los atributos para que no nos generara siempre el mismo resultado, el mismo árbol. Ahora vamos a utilizar el de atributos. Y entonces ahí nos íbamos a atributos, y particularmente vamos a utilizar un procesamiento que se denomina convertir una cadena a un vector de parámetros. Esa se llama String to Word Vector. Ahí está. Y entonces, sin saber mucho qué hace ese filtro, sobre esa misma línea, hasta la parte derecha, hay un botón que dice Apply. Y eso justo lo que le dice es aplica el filtro a nuestro dataset. ¿Y qué es lo que observas allí, Alejandro? Pues tiene como puros números, caracteres alfanuméricos. Dale más hacia abajo. Y aquí entonces es donde le preguntamos al resto de los participantes, ¿qué fue lo que hizo este filtro? Mientras Alejandro lo explora y a ojo intenta entender qué está pasando.
¿Qué le pueden decir los demás? Por el chat o abriendo su micrófono, lo agradecemos. Dice Carlos Alexis, pasa toda la cadena a un vector. Rodrigo dice, es una lista de todas las palabras que aparecen. Es una lista de palabras que aparecen en dónde, en cada noticia o en todas las noticias, Rodrigo. Exactamente. Entonces, lo que ahora tienes, Alejandro, son tantas columnas como palabras distintas en en el conjunto completo de noticias. Por eso antes teníamos Sí. 2 columnas y ahora tenemos 2234 atributos. El número Wow. de ejemplares siguen siendo los mismos, lo único que cambia es el número de atributos. Entonces ahora tenemos tantas apariciones de la palabra, de los términos como que aparecen en todo el dataset. Y entonces lo que ahora hay en cada renglón, si le vuelves a dar a editar, y volvemos a ver arriba, más arriba, en la barra principal de botones, hasta la derecha. Mm, No, arriba donde está, ándale, ahí está, en el visor de datos. Lo que ahora nos dice es ceros y unos sobre cada uno de los documentos. Esto lo que nos está diciendo es cuándo aparece y cuándo no aparece este término en el documento. Por ejemplo, nos está diciendo que en el documento 1 no aparece ese valor numérico. Pues, como bien dijiste, muchos de los primeros solo son símbolos o números. Entonces, esos no son muy significativos. Si quieres, desplaza un poco la barra de la parte inferior para movernos hacia la derecha y que tenga más sentido lo que nosotros explicamos. Entonces, por ejemplo, ahí ya, ¿no? Nos está diciendo que en el documento 1 no aparece las palabras income, increased, index, industrial, todas esas palabras no aparecen, pero sí nos dice, por ejemplo, que en el documento 1, 2, 3, 4, sí aparece la palabra is. Y así, eso es lo que nos está diciendo esta nueva representación. Antes nos decía, tenemos toda una noticia y un sí y un no. Ahora tenemos, como ya lo decían Alexis y Rodrigo, pues convertimos esa palabra a un vector. Y ese vector lo que significa es que tienen todo, en la parte superior están todas las palabras y lo que aparece en cada uno de estos renglones es si la palabra aparece o no en el documento. ujú. Lo primero entonces que podemos decir, ¿qué dirías de todos esos caracteres raros? Es decir, ¿se servirían de algo, Alejandro? Pues simplemente servían para ver si cuenta o no cuenta con esa palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos de estos son números, son caracteres especiales. Mira, si quieres ya cierra el visor. Ujú. Y entonces todos los primeros elementos pues son, por ejemplo, 5, 542. Como que esos no dicen mucho, pero si te vas a los primeros todavía están No, peor menos, ¿no? Ajá, porque sí. son símbolos, Sí, sí, sabe qué. ¿no? Pero si me voy como a los de hasta abajo, pues tal vez ya nos puedan decir un poco más, ¿no? Esos son los que nos interesan. Entonces, esto primero que acabas tú de decir es lo importante. Hay cosas que tenemos que quitar. Entonces, ahora sí, junto al botón de Choose, donde dice String Word Vector, dale un clic. Vamos a ver cuáles son los filtros que podemos aplicar y que se vuelven más significativos. Lo Ok. primero que dijimos es que hay un elemento que se llama tokenizer, que es está del lado izquierdo. También nosotros podemos decir más abajo. Aquí está. Ajá. Ahí está. Ahí justo dale un clic. Y entonces, justo lo que ahí nos está diciendo es que, no, perdón, ahí cierra eso y mueve tu cursor un poco más a la derecha para ver las propiedades del Word Tokenizer. Ahí justo donde, en lugar del botón, allí.
Ahí justo lo que dijimos es que se pueden elegir ahí los delimitadores que usamos para separar las palabras. Entonces, si nosotros allí agregamos otros delimitadores y otras palabras que queremos que omitan, pues entonces podemos hacer que nuestro proceso sea más ágil, que a partir de esta información, entonces, nosotros podamos ir eliminando caracteres que pudieran no ser relevantes. Y entonces eso es uno de los primeros elementos. Entonces ya allí es donde necesitamos empezar a buscar algunos otros delimitadores que nos puedan ayudar. Les decía yo, por ejemplo, la semana pasada, un delimitador que usamos fue agregamos el guión. Entonces agrega ahí como parte de los delimitadores el guión. ¿Guión medio o El guión? guión medio, sí, perdón. ¿Qué otro delimitador sería interesante? Pues el guión bajo. Es justo lo que estamos haciendo aquí, es como ponerle más filtros al filtro que aplicamos, ¿no? Ajá, personalizar el filtro. ¿Y Sí. qué otro delimitador sería interesante? Pues también, como estos son códigos que a veces vienen de HTML, pues también aparecen el mayor que y el menor que justo nos están allí agregando este código, con esto estaríamos quitando código también. Si quieres así déjalo, y listo. Le pongo OK, ¿verdad? OK, y vuelve a presionar OK para que se guarde. Entonces, si tú lo aplicas, pues, si vuelves a aplicar, no lo vas a aplicar. Sí. Si tú volvieras a aplicar el filtro, pues ya no haría nada porque realmente ya está en tokens, ya fue justamente convertido en parámetros. Entonces, para repetir el proceso, lo primero que tenemos es que deshacer el filtro y por eso arriba, junto al botón de edit, aparece deshacer. Hundo. Ujú. Ajá, entonces deshacemos, regresamos al estado en el que está y si tú le vuelves a dar a aplicar, pues lo aplicaría con los nuevos parámetros. Entonces, Ah, pícale a aplicar ajá. y para eso nos sirve Weka, para estar jugando en este proceso de pruebas, ¿no? Entonces no estamos usando solo Weka nada más como pues como una herramienta externa, sino que lo que empezamos a buscar es que ustedes vayan entendiendo cuáles son los procesos y después ya rápidamente los puedan entonces llevar a al código y nosotros los podemos implementar de una manera más ágil. Otra cosa que platicamos la semana pasada es que, por ejemplo, la palabra and aparece allí, pero también aparece and con una A mayúscula y también aparece la palabra and con solo mayúsculas. Entonces, pues también convendría de pronto quitar esas diferencias, así que vuelve a regresarte a las propiedades del filtro, dale un clic allí en el centro y entonces vamos a leer sobre qué otras propiedades que tiene este filtro. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal esa que dice lowercase tokens? Justo lo que estamos diciendo es que está tomando todos los tokens, le podemos decir que tome solo los tokens como minúsculas y entonces ya con eso nos vamos a ahorrar muchas columnas. Entonces, por favor, márcalo como verdadero, vuelve a aplicar, OK, deshaz el filtro. Ahí, OK, listo, Hacemos deshace el repetir feed, más todo, ¿no? ajá, y lo vuelves a aplicar. Y entonces, ya le diste deshacer y lo aplicaste. Sí, ya, a ver si queda otra vez. Aquí está. Apply. OK. Ahí está, Listo. perfecto. Entonces ahí ya solo tenemos 2330 y por ejemplo puedes moverte ya durante a los textos y ahí estaríamos observando que ya no deberían repetirse textos en mayúsculas y en minúsculas. ¿Es así? Así es, sí. Entonces ya nos lleva a justo
algunas características importantes. Bueno, entonces ya estamos eliminando. También nos gustaría, por ejemplo, a lo mejor quitar los números, por ejemplo, empezar a revisar. eh, Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a, observemos ese primer parámetro, IDF. Más adelante vamos a revisarlo con más detalle, pero lo que hace el IDF es que, ¿qué pasa con aquellas palabras que aparecen mucho? De pronto se vuelven tan importantes en el texto que se vuelven, perdón, se vuelven tan frecuentes en el texto que se vuelven irrelevantes. Entonces, lo que busca hacer el algoritmo IDF es justamente hacer un balance de aquellas palabras que aparecen mucho, pero que son tan frecuentes que tienen esta cualidad de irrelevancia. Entonces, aquí lo veremos con más detalle cómo funciona. Entonces, márcalo como verdadero. Ok. Ajá. Luego, ok. El TFT vuelve a poner en verdadero. Vamos a ir viendo algunos parámetros rápido, se los voy a ir comentando muy rápido. Ajá. Y entonces, estos dos valores están asociados a estas propiedades, ¿no? De la frecuencia de los términos. También, otra cosa que nosotros hay otro que es muy importante, que se llama, que nos dice acerca del conteo de palabras, Output Word Count. Es- Esto lo que está diciendo es que en este momento no está contando las frecuencias de las palabras. Como lo vimos, solo nos dice 0 o 1, aparece o no aparece. Eso normalmente se conoce Ujú. como un modelo binario de la representación vectorial. Si nosotros le ponemos verdadero, eso sí, ponlo así, por favor, márcalo con verdadero y vamos a aplicarlo. Ok. Pero ok, le Y pongo, entonces, ajá, venos platicando, ¿qué le vas pongo, haciendo? cuando regreso a lo anterior, ajá, y aplicamos los cambios que acabamos de hacer, que los guardamos, y seguramente ya nos saldrán menos atributos. Ah, creo que, a ver. Ah, Los mismos 230 porque en realidad no estamos quitando atributos. Lo que estamos haciendo es ahora meternos a la calidad de los datos. Vuelve a picar en Edit. Y ahora lo que debería cambiar es qué nos está diciendo de los datos. Hay muchos ceros, por supuesto, pero también nos están dando ya valores de qué tan frecuentes son. Por ujú. ejemplo, ahora nos está dando 2.35, 1.41. Esto ya está haciendo que el valor esté ponderado. Si quieren, vamos, antes de aplicar las técnicas de TF y DF, vamos a ver cómo se ven los datos cuando no se aplican estas técnicas. Ahí entonces dale OK, dale deshacer y volvemos a entrar a los filtros. Y entonces vamos a quitarle verdadero en IDF y TFT. Dejémoslo como estaban originalmente. Y el que sí dejamos en verdadero es ese, digo, en verdadero es el de Output Word Counts. Seguimos contando entonces las palabras. Y ahí dale deshacer y lo aplicas. Claro, Y ya veo. entonces vuélvelo a ver y cuéntanos ahora, de acuerdo a lo que yo dije, ¿qué observas? Explícanos cómo interpretas esos datos, que es un poco el reto de hacer esto, ¿no? Saber interpretar lo que te está dando las herramientas. Claro. Vete al inicio, por ahí había valores que no eran, ajá. Es- Por ejemplo, ahí que está diciendo. que ahora, mm, Ahí, por que ejemplo, me la está frecuencia diciendo, con la que, ajá, te ajá. escucho, te escucho. Que ahora con la frecuencia con la que aparecen, ahora, por ejemplo, esto es demasiado, ¿no? Pues no necesariamente demasiado, seguramente ese es el espacio, porque no estamos quitando los espacios, solo está usando como referencia
los caracteres, pero independientemente del carácter que sea, por ejemplo, ahí nos dice que ese valor, ese que no se distingue, aparece 17 veces en el documento 1, en el documento 2 aparece 9, justo nos está dando la frecuencia. Entonces ahí dale OK y a ver, vamos a quitar ese carácter de los espacios. ¿Cómo le harías? Primero darle deshacer para que no se nos olvide y lo apliquemos de forma extraña. Ahí está. ¿Qué harías para quitar los espacios en blanco? Pues otra vez aquí me voy aquí a los... seguramente aquí debe... Bueno... sí, a ver, pues sí. No, Ahora, en el que dice tokenizer, acuérdate que ahí fue donde agregamos los delimitadores. claro. Le daríamos un mm, ta- para quitar los espacios. Ya, lo hiciste. Ahora dale guardarlo. Quería ver si jalaba eso, sí. A ver si jala exactamente. De eso se trata el explorador, que juguemos un poco, que estemos probando a ver qué funciona, qué no funciona. Y cuando no funcione, pues ya regresamos a ver qué está pasando. Claro. Allí por alguna razón no los está quitando bien. No, Lo que puedes hacer, lo que ajá, podemos hacer es, bueno, igual lo deshaces claro. y, y pone el espacio en los caracteres antes del final. Tal vez pueda ser que el mismo editor está quitando como los caracteres blancos al final. Ajá, aquí está. Ah, mira, ahí nos está ayudando Vladimir. Ok, como una lista, esto, ajá. Pero hay un espacio aquí. Así, ok. Hacemos, ok. Luego otra vez, ok. Gracias, Vladimir. Ya vemos que Luego le pongo aplicar, ¿cierto? Ok. Luego le pongo edit. no lo sigue dejando igual. Sí. Vladimir, a ti sí te jaló de esa manera. El mío se los quitó, ok. ¿Pusiste eso al final de los en el tokenizer pusiste el espacio hasta el final o lo pusiste antes? Aquí, por ejemplo, algo que puede ser útil es que Vladimir puede agarrar esa cadena de texto que puso, nos la pone en el chat y entonces Alejandro la pega aquí. Entonces, ya también podría funcionar. Exacto. Entonces, Claro. copia la del chat, la Ajá. pegas y ya. Entonces, ahí es donde también nos podemos aprovechar de Discord, ¿no? Entonces, en Discord, pues podemos abrir un espacio para hacer estas pruebas. Y entonces ahí ustedes pueden ir compartiendo los archivos, pueden ir entonces compartiendo cómo van aplicando las cosas y vemos, no, aquí debe ser por un tema de la codificación. No, Estoy no casi sé. seguro que es un problema con la codificación. Vladimir, tú lo tienes en Windows, ¿no? Probablemente. Yo, Sí, yo lo tengo en Windows. ajá. Yo creo que debe de ser un tema con la codificación de Linux. A ver si le pones diagonal, ahí en la edición, ponle diagonal B, que es el blanco. O sea, quita esos últimos. Ajá. Diagonal, así normal. No, la invertida. Ajá. B,
Ajá. O puedes también agregar diagonal N, que es nuestro salto de Sí. línea, que a lo mejor también. No va todo junto, junto, no con espacios. Y a ver, pícale. Es que Guardar. es espacio. Oh, ok, veamos. Ok, ok. Veamos uno. Ajá. Y luego apply. No estuvo peor, porque saliera. Antes ya teníamos. Ah, no. No. Es que aquí, por ejemplo, tú en este que aplicaste, quitaste ya los signos Estaban los dos. de esos ya no aparecieron. Acá en el tutorial que les puse en la página, vienen también la sugerencia de algunos que se pueden quitar. Entonces voy a copiarlos y te lo voy a Ajá. poner acá. Vale. Los que ponen en el tutorial. Sí. No, pero no me deja copiar. Ahí están. Entonces, esos pégalos acá. Claro. Ok. Entonces, aquí están los que tú ya habías puesto. Nada más estamos agregando algunos otros caracteres raros. Y bueno, son de esos detalles que justamente hay que revisar con respecto a las codificaciones, ¿no? Porque yo este archivo probablemente te lo estoy mandando, como te lo estoy mandando desde Windows. Ajá. Tal vez ahí hay un... Ajá, entonces si tú lo bajaras directamente bueno, si encontraras ya dónde están en tu computadora, pues esos ya los Sería sin problema. podría leer y ya sin estos problemas de codificación, que tal vez sea lo que nos está metiendo ruido. Vean, justo esos son los detalles que hacen difícil el procesamiento de texto. Entonces, pues se vuelve entonces importante. Sí. Entonces, bueno, ahí vamos, o sea, no hemos logrado hacer una limpieza total, pero eso va a pasar justo con los datos. Por eso es que ustedes empiecen a revisar los datos de Weka y a lo mejor de pronto hacer otro preprocesamiento. Si ya esto lo hacemos directo desde el código sí podemos ponerle diagonal B, diagonal N y sí respeta quitar los blancos, digo los caracteres de saltos de línea porque a lo mejor aquí es un poco la codificación, el editor de Weka que nos está generando algunos problemas. Entonces, pues esto justo pues lo vuelve más complicado, pero vamos avanzando poco a poco. Ujú. Sí. Entonces, pues aquí ya lo que podemos empezar a tratar de hacer, ya lo que hicimos la semana pasada es, ya tenemos una representación basada bueno, dale deshacer otra vez, Claro. ajá, y regresa al filtro otra vez para abrirlo. Y la semana pasada llegamos al punto donde lo dejábamos con la propiedad de falso en el conteo de las palabras. Abajo, ahí. Eso quiere decir entonces que solo le está poniendo ceros y unos cuando aparecen o no aparecen las palabras. Ujú. Entonces ya dale OK, Ok. así como está, dale y entonces aplícale el filtro. Y Ok. entonces vámonos a clasificación y vamos a aplicar lo que ya sabemos hacer, que es tratar de construir un clasificador basado en árboles. Entonces te ibas a choose, o si ya te lo sabes, tú nos vas contando. La verdad es que no lo sé. La verdad. Perfecto, entonces le picas en donde dice árboles y te vas el algoritmo que hemos estado utilizando. Ah, perdón, no, antes de eso no podemos aplicarlo, dale close, porque no Ok. hemos seleccionado el atributo que es nuestra clase. Entonces, abajo donde dice More Options, ahí justamente hay que elegir el atributo original que tenía la clase. Entonces, muévete hasta la parte superior del documento. Por defecto,
por omisión asume que siempre es el último, pero como lo dividió, el primer atributo quedó como el atributo de clasificación, entonces por eso hay que movernos. Y ahora sí, regrésate otra vez a escoger el clasificador. Está complicado, pues no es trivial efectivamente, pero el punto es intentarlo y una vez que lo van intentando, pues esto es cada vez más rápido, ¿no? La semana pasada yo lo hice, creo que en los últimos 5 minutos de la clase, porque pues ya más o menos me lo sé. Y aquí el algoritmo que usamos es el J48, que es el que se basa en esta idea de ganancia de la información. Y entonces, márcalo como, bueno, estábamos utilizando la opción de el porcentaje de partición. Entonces dijimos la semana pasada que 1/3 para entrenar es una buena estrategia que normalmente se usa en el aprendizaje, entonces el 66% está bien y pícale Start. Y entonces nos va a construir un árbol que trata de hacer este proceso de clasificación. Decíamos, ya no es tan rápido como cuando teníamos 3, 4 datos, como el hueca, el pajarillo que estaba abajo se estaba moviendo, significa que está trabajando. Ahorita que ya se vuelve a sentar, significa que ya acabó. Y entonces ahí ya nos está dando la información. Esto, ¿nos puedes leer un poco qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que alcanzas a leer de esto, Alejandro? Sí. A ver, vamos. En la parte superior, Ajá. así como ahorita dijiste, no, pues todavía no lo entiendo, está bien, con toda confianza puedes decirlo y podemos ir comentando. Aquí justo nos está dando la versión en texto del árbol que se obtiene. Y entonces nos está diciendo lo que tienes al centro ahorita cerca de tu cursor, es el árbol que se construye. Más abajo, entonces, ese es el árbol que se construye con el conjunto de entrenamiento. La parte inferior es ya los resultados que se obtienen con el conjunto de prueba. Y nos está diciendo que logra obtener un 98% de instancias o ejemplares correctamente clasificados. Muy poco se equivoca. Si le das un clic con el botón derecho sobre el experimento donde dice 1955,56, del lado izquierdo, más a tu izquierda, del componente donde se ejecutó el experimento y se configuró el experimento, ahí, botón derecho y puedes observar el árbol. Dice Visualize Tree. Ahí está. Y entonces vemos el árbol y allí nos está diciendo, ¿no? Y entonces ahí lo que nos dice es que tratemos de leer qué dice ese árbol. Lo que nos dice el primer renglón es una prueba. Si la palabra corn aparece, se va por la derecha. Si la palabra boat aparece, se va por la derecha y nos dice que no trata del tema de maíz. Y si la palabra boat no aparece, pues corresponde al valor de que el tema sí corresponde a maíz. Por otro lado, si la palabra corn no aparece, entonces revisa si la palabra tones aparece. Si no aparece, no se trata de maíz. Si aparece esa palabra, entonces ahora se revisa si esta otra palabra, maíz, aparece. Si no aparece, entonces no se trata de maíz. Si sí aparece, entonces está la noticia si trata del tema que nos interesa. Eso es un poco lo que logra generar a partir de esas gran vector de palabras, pero solo usando la propiedad de verdadero o falso, es decir, 0 o 1. Y trata de construir este árbol. ¿Qué te pareció, Alejandro? ¿Está fácil o está difícil? No es trivial, pero yo creo que con la práctica pues ya me voy a familiarizar bastante. Entonces, el punto es
Tiene su chiste, efectivamente. El punto es que ustedes lo intenten, chicos. O sea, que no se queden con solo ver que Orlando lo hace, ver que yo lo hago, porque eso no nos va a llevar a que ustedes vayan entendiendo lo que pasa y que entonces podamos saber qué problemas tenemos con estas técnicas. Gracias, Alejandro. Ya lo practicaste, eso es muy bueno, que es algo que no habías tenido la oportunidad de hacer la semana pasada. Entonces, pues ya lo hiciste y ahora estamos listos para verlo. Para ver, a ver quién más nos quiere compartir su pantalla, en qué va, qué fue lo que ya logró. Vladimir dice que ahí va. Entonces, ¿qué opinan los demás? Hubo algunos que ya se fueron, ya se espantaron. Ah, no, ya se nos acabó la clase. Ya, ya. Ya, entonces detengo la grabación.